Siempre me dijo que mi mayor defecto era que no tenía ambición. Que me conformaba con poco. Que mi mundo terminaba en el borde de mi cocina. Álvaro creía que mi silencio era un vacío que él tenía que llenar con su voz y sus éxitos. Recuerdo el momento exacto en que firmó los papeles del divorcio. El sonido de su pluma sobre la hoja fue rápido y agresivo. Se levantó, se ajustó el nudo de su corbata de seda y miró su reflejo en la ventana con una satisfacción que daba miedo ver. Me miró a mí sentada allí con mi vestido gris y sus ojos brillaron con esa lástima que se siente por las cosas viejas que uno tira a la basura. Pobre Elena, pensó él. Se queda sin nada. Pero Álvaro cometió el error de confundir la paciencia con la debilidad. No sabía que mi silencio no era de sumisión sino de espera. Y sobre todo no sabía quién estaba realmente sentado en la penumbra al fondo de la sala observando cada uno de sus movimientos. El silencio tiene un sonido muy particular. Por lo general suele ser pacífico. Pero en aquel despacho de la notaría en pleno Paseo de la Castellana ese martes por la mañana el silencio sonaba como una hoja de acero esperando caer. Yo estaba sentada con las manos sobre el regazo mirando la madera oscura de la mesa. Olía a cera vieja y a dinero. Enfrente de mí estaba Álvaro. Mi esposo. O mejor dicho, el hombre que en cuestión de minutos dejaría de serlo. Álvaro Serrano se ajustó los puños de su camisa hecha a medida. Vi cómo su reflejo se dibujaba en el cristal inmaculado de la ventana con las Torres de Madrid al fondo. Tenía 34 años y era el director comercial de una de las empresas de logística más grandes del país. Se veía guapo. Triunfante. Como un general que acaba de ganar una guerra sin disparar una sola bala. Él pensaba que el sonido que escuchaba era el de la victoria, lo observé firmar los papeles. Su pluma estilográfica se movía rápida y agresiva sobre el papel. Rasgaba la hoja con cada trazo de su firma. Álvaro creía que estaba ejecutando el golpe perfecto. Un divorcio limpio. Una separación de bienes que me dejaría sin nada más que la ropa que llevaba puesta y las deudas de mi pequeño negocio artesanal. Él se quedaría con el piso de lujo en el barrio de Salamanca. Se quedaría con las inversiones. Se quedaría con el coche deportivo alemán aparcado abajo. Y por supuesto se quedaría con su libertad para correr a los brazos de Carla. Firmó la última hoja y soltó la pluma sobre la mesa. El sonido metálico resonó en la habitación. Listo, dijo Álvaro. Su voz no tembló. Se reclinó en la silla de cuero y soltó un suspiro largo, teatral y satisfecho. Se giró hacia su abogado, el señor Garrido, y le estrechó la mano con vigor. Luego, por primera vez en toda la mañana, se dignó a mirarme. Sus ojos pasaron por encima de mi vestido gris sencillo. Pasaron por mi pelo recogido en un moño bajo algo desordenado. No había amor en esa mirada. Ni siquiera había odio. Solo había desprecio. El tipo de desprecio que siente alguien que cree ser superior hacia alguien que considera insignificante. Elena dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Sinceramente creí que montarías una escena. Yo no dije nada. Solo lo miré. No sentí rabia. No sentí el impulso de gritar ni de llorar. Lo que sentí fue una lástima profunda. Una pena fría y distante, como si estuviera observando a un desconocido cometer un error fatal del que no tiene vuelta atrás. Álvaro interpretó mi silencio como derrota. Se levantó y cogió su maletín de piel. Buena suerte, Elena, continuó él y su voz se elevó un poco para que todos en la sala lo escucharan. Quizás ahora tengas tiempo para mejorar tus recetas. Búscate un marido simple. Alguien que se conforme con un cocido soso y una vida aburrida. Yo necesito volar más alto. Y entonces se rió. Fue una risa corta, seca y arrogante. Una carcajada que rebotó en las paredes forradas de madera noble. Álvaro se giró hacia la puerta listo para salir hacia su nueva vida brillante y exitosa.
Pero cometió un error. Un solo error de cálculo. Álvaro nunca miró hacia la fila de sillas que había al fondo de la sala. Allí en la penumbra lejos de la mesa principal había estado sentado un hombre mayor durante toda la sesión. Llevaba una chaqueta de tuit desgastada en los codos y sostenía una boina plana entre sus manos nudosas. Parecía un jubilado que se había equivocado de edificio. O tal vez un agricultor que había venido a la ciudad a arreglar unos papeles de tierras. Álvaro lo había ignorado por completo al entrar. Para él ese hombre era invisible. Parte del mobiliario. Pero cuando la risa de Álvaro aún flotaba en el aire, el hombre de la chaqueta vieja se puso de pie. No lo hizo rápido. Se levantó despacio con la pesadez de una montaña que decide moverse. Sus botas hicieron crujir el suelo de parqué. La risa de Álvaro se cortó de golpe. El abogado Garrido dejó de guardar los papeles. El notario levantó la vista por encima de sus gafas. El anciano caminó hasta la barandilla de madera que separaba la zona de espera de la mesa de firmas. No miró a Álvaro. No miró al notario. Sus ojos oscuros y profundos como pozos de agua antigua se clavaron en mí. Caminó ignorando a todos los hombres importantes de la sala y se detuvo a mi lado. Puso una mano sobre mi hombro. Era una mano pesada, callosa y cálida. La mano de un hombre que había trabajado la tierra mucho antes de aprender a firmar cheques. ¿Ya está hecho, hija?, preguntó el anciano con voz suave pero firme. Sí, papá, respondí yo sintiendo por primera vez que podría respirar. Ya está hecho. Álvaro parpadeó confuso. Miró al hombre viejo. Miró su ropa humilde. Y luego soltó un bufido de incredulidad. ¿Este es tu padre?, preguntó Álvaro con una mueca de burla recuperando su postura arrogante. El granjero de Extremadura por fin se ha dignado a venir a Madrid. Álvaro no sabía quién era ese hombre. No sabía que su victoria acababa de convertirse en su sentencia. Y definitivamente no tenía ni la menor idea de que el silencio que ahora llenaba la sala no era el de su triunfo sino el de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Mientras la voz de Álvaro resonaba en el despacho burlándose de mi padre y de mí, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. Viajó 5 años al pasado. A una época en la que yo no veía la crueldad en sus ojos sino una promesa. Me acuerdo de la chica que era entonces. Yo tenía 29 años y trabajaba en una pequeña pastelería artesanal en el barrio de las Letras. Mis manos siempre olían a vainilla y a harina. Para el mundo yo era simplemente Elena. Una mujer tranquila. Sencilla. Tal vez un poco tímida. Nadie en Madrid sabía quién era mi padre. Nadie sabía que el apellido Valdés que aparecía en mi documento de identidad era el mismo que adornaba la entrada de las minas más grandes del sur o de las fincas inmensas en Extremadura. Yo había elegido el silencio. Había elegido el anonimato. ¿Por qué? Porque el dinero es un ruido constante. Un ruido que no te deja escuchar la verdad de las personas. Yo quería que alguien me amara por mi forma de amasar el pan o por cómo me reía con las películas antiguas. No quería que nadie me amara por el saldo de mi cuenta bancaria. Y entonces apareció Álvaro. Lo conocí una tarde de lluvia. Entró en la pastelería buscando refugio. Llevaba un traje barato y una sonrisa cansada. Me dijo que era un comercial joven que intentaba comerse el mundo pero que por ahora el mundo se lo estaba comiendo a él. Me pareció honesto. Me pareció vulnerable. Durante meses Álvaro me cortejó con la paciencia de un artesano. No tenía dinero para llevarme a restaurantes caros. Cenábamos bocadillos en los bancos del Parque del Retiro. Paseábamos mirando los escaparates de la calle Serrano y él me apretaba la mano diciendo que algún día me compraría todo lo que hubiera tras el cristal. Yo me reía y le decía que no necesitaba nada de eso. Que con él me bastaba. Recuerdo la noche que me pidió matrimonio. No había anillo de diamantes.
Solo una banda sencilla de plata que le había costado 100 euros. Me dijo que quería construir una vida conmigo. Una vida basada en el trabajo y en el respeto. Me dijo que yo era su refugio. Su paz. Yo le creí. Me enamoré de esa imagen. Me enamoré del hombre humilde que compartía sus sueños conmigo bajo la luz de las farolas. Pero ahora sentada en esta silla de cuero frío me doy cuenta de mi error. Me enamoré de un reflejo. Me enamoré de una máscara. El cambio no sucedió de la noche a la mañana. Fue lento. Sutil. Como una grieta en la pared que se va haciendo grande sin que te des cuenta. Sucedió cuando Álvaro consiguió su primer ascenso importante en la empresa de logística. Empezó a ganar dinero. Mucho dinero. Y con el dinero llegó la transformación. Dejó de mirarme con ternura y empezó a mirarme con crítica. Primero fue mi ropa. Me decía que mis vestidos eran demasiado apagados. Que parecía una monja. Que tenía que vestirme como la esposa de un ejecutivo de éxito. Luego fueron mis aficiones. Ya no quería que le contara sobre mis nuevas recetas de tarta. Me interrumpía. Me decía que eran cosas pequeñas. Cosas sin importancia. Él solo quería hablar de fusiones. De acciones. De coches alemanes. Recuerdo una noche en particular. Íbamos a una cena de gala de su empresa. Yo llevaba un vestido azul que había cosido yo misma. Me sentía bonita. Pero cuando salí al salón Álvaro me miró de arriba abajo. Su rostro no mostró admiración. Mostró vergüenza. Me dijo que me cambiara. Me dijo que no podía ir así. Que tenía que parecer cara. Esa noche algo se rompió dentro de mí. Pero me callé. Me cambié de vestido. Me puse lo que él quiso. Y sonreí toda la noche mientras él me exhibía del brazo como si yo fuera un reloj nuevo que acababa de comprar. Yo pensaba que el éxito lo había cambiado. Pensaba que el estrés del trabajo lo había vuelto duro. Intenté ser comprensiva. Intenté ser la esposa perfecta. La esposa que espera en casa. La esposa que perdona. Qué equivocada estaba. El éxito no cambió a Álvaro. El éxito solo le quitó la máscara. El dinero le dio el valor para ser quien realmente siempre había sido. Un hombre que no buscaba una compañera. Buscaba un público. Buscaba un espejo que le dijera lo grandioso que era. Y yo con mi sencillez, con mi silencio, con mis manos oliendo a vainilla me convertí en un espejo defectuoso. Un espejo que le recordaba que en el fondo él seguía siendo aquel chico inseguro con un traje barato bajo la lluvia. Por eso me odiaba. Por eso buscó a otra. Por eso ahora se reía de mí en esta sala creyendo que me había vencido. Pero él no sabía que la mujer sentada frente a él ya no era la chica ingenua de la pastelería. Él no sabía que yo había aprendido la lección más dura de todas. Que a veces el amor no es ciego. A veces el amor simplemente decide cerrar los ojos para no ver la verdad. Pero hoy yo tenía los ojos muy abiertos. Y mi padre estaba de pie a mi lado. La soledad no siempre significa estar solo en una habitación vacía. A veces la soledad más profunda y dolorosa se siente cuando estás sentada en una mesa preciosa, rodeada de gente, con tu marido al lado agarrándote la mano. Nuestra vida en Madrid se convirtió en una obra de teatro. El escenario era nuestro piso de lujo con vistas a la calle Serrano. Un piso que Álvaro insistió en decorar con muebles de diseño italiano y obras de arte moderno que ninguno de los dos entendía. Él decía que eran inversiones. Yo solo veía cuadros grises que hacían que la casa pareciera un hospital caro. Álvaro estaba obsesionado con las apariencias. Se miraba en los escaparates no para ver la ropa, sino para ver su propio reflejo. Quería asegurarse de que el mundo viera a un hombre de éxito. A un triunfador.
Y para que él brillara más, yo tenía que apagarme. Empezó con comentarios pequeños. Sutiles. Como gotas de agua cayendo sobre una piedra. Me decía que no hablara demasiado en las reuniones. Que mi acento a veces sonaba demasiado de pueblo. Que mis opiniones sobre economía eran ingenuas. Recuerdo perfectamente una cena que organizamos en casa. Era un martes de otoño. Álvaro había invitado a 3 socios importantes y a sus esposas. Quería impresionarlos para cerrar un trato logístico importante. La mesa estaba impecable. La vajilla era de porcelana fina y las copas de cristal de Bohemia. Yo había pasado la tarde supervisando la cocina, asegurándome de que el asado estuviera en su punto. Durante los aperitivos, la conversación giró hacia la crisis de las materias primas. Uno de los socios mencionó el precio del cobre. Era un tema que yo conocía muy bien. Crecí escuchando a mi padre hablar de ello en la mesa de la cocina. Crecí viendo los informes de minería que llegaban a la finca. Sin pensarlo, comenté algo sobre las fluctuaciones del mercado en Chile y cómo afectaban a la industria europea. Fue un comentario sensato. Informado. El socio me miró con interés. Iba a preguntarme algo más. Pero Álvaro soltó una risa nerviosa. Puso su mano sobre mi brazo. Apretó un poco más fuerte de lo necesario. Elena, cariño, interrumpió él con una sonrisa condescendiente. No aburras a los caballeros con cosas que has leído en alguna revista de peluquería. Mejor ve a ver si el servicio necesita ayuda con el vino. Se hizo un silencio espeso en la mesa. Los invitados bajaron la vista a sus platos. Yo sentí como la sangre me subía a las mejillas. No era vergüenza por mi ignorancia. Era vergüenza ajena por su falta de educación. Me levanté despacio. No dije nada. Fui a la cocina y me quedé allí mirando los azulejos blancos. Entendí entonces que para Álvaro yo no era una compañera. Era un accesorio. Y los accesorios no opinan. Los accesorios solo adornan. Esa noche, cuando los invitados se fueron, intenté hablar con él. Le dije que quería ir a visitar a mi padre a Extremadura por Navidad. Hacía meses que no veía a don Arturo. Lo echaba de menos. Echaba de menos el olor a campo mojado y la sinceridad de la gente de mi tierra. Álvaro se desabrochó la corbata con fastidio. Me miró como si le hubiera pedido ir a la luna caminando. No vamos a ir a ese agujero, Elena, dijo mientras se servía una copa de brandy. Tengo una imagen que mantener. No puedo permitirme que me vean en un pueblo perdido lleno de barro y tractores. Pero es mi padre, insistí con voz suave. Está solo. Tu padre es un viejo que vive en el pasado, cortó él. Es un hombre simple. Un fracasado que se conformó con cuidar vacas. Yo no tengo nada que hablar con alguien que tiene tierra bajo las uñas. Si quieres ir, ve tú sola. Pero no esperes que yo pierda mi tiempo allí. Sus palabras fueron crueles. Pero fueron necesarias. En ese momento, vi a Álvaro tal y como era realmente. Detrás de su traje de 3.000 euros y de su reloj suizo, vi a un hombre diminuto. Un hombre lleno de miedo. Me di cuenta de que su arrogancia no era fuerza. Era un escudo. Él necesitaba hacerme sentir pequeña para poder sentirse grande. Necesitaba despreciar a mi padre para sentir que él había llegado lejos. Su ego era como un globo hinchado al máximo. Grande. Brillante. Pero frágil. Muy frágil. Y yo. Sabía que tarde o temprano ese globo iba a estallar. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Álvaro ni siquiera lo notó. Estaba demasiado ocupado admirando su reflejo en el espejo del baño, ensayando su sonrisa de ganador para el día siguiente.
La traición no siempre llega con un portazo ni con una escena dramática bajo la lluvia. A veces llega en un sobre blanco de papel perjurado olvidado por descuido sobre la consola del recibidor. Álvaro se había vuelto descuidado. Su arrogancia había crecido tanto que ya no le cabía en el cuerpo y empezó a desbordarse en forma de errores torpes. Él pensaba que yo era demasiado simple para entender de finanzas. Pensaba que mi mundo terminaba en las recetas de pastelería y que los números eran un idioma que solo los hombres importantes como él podían hablar. Ese jueves por la tarde encontré la factura. Estaba doblada por la mitad asomando del bolsillo de su americana gris que había dejado tirada sobre el sofá. La curiosidad no fue lo que me movió a cogerla. Fue la intuición. Esa voz pequeña y antigua que todas las mujeres tenemos en la base del estómago y que rara vez se equivoca. Desdoblé el papel. Era una factura de una joyería exclusiva de la calle Ortega y Gasset. Mis ojos fueron directos a la cifra final. 15.000 euros. Por un segundo breve y estúpido, mi corazón dio un vuelco de esperanza. Pensé que quizás era una sorpresa. Que quizás se había acordado de nuestro 5º aniversario que estaba a la vuelta de la esquina. Pero entonces mis ojos bajaron una línea más. Dirección de entrega, apartamento 4B. Calle de la Princesa. A la atención de Carla. Carla. El nombre estaba impreso en tinta negra sobre el papel blanco. No sentí dolor. Lo que sentí fue un frío absoluto. Un frío que me bajó desde la nuca hasta los talones, congelando cualquier rastro de afecto que pudiera quedarme por mi marido. Fui al despacho y encendí el ordenador. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. Entré en la banca online de nuestra cuenta conjunta. Álvaro nunca cambiaba las contraseñas porque pensaba que yo no sabía usarlas. Empecé a rastrear. No solo era el brazalete de 15.000 euros. Había cenas en restaurantes donde yo nunca había estado. Hoteles en Marbella. Billetes de avión. Pero lo más alarmante no eran los gastos. Eran los ingresos. Vi transferencias extrañas. Dinero que entraba y salía rápidamente hacia cuentas que no reconocía. Cantidades grandes. 30.000 euros. 50.000 euros. Ese dinero no venía de su sueldo ni de sus comisiones legales. Álvaro no solo me estaba engañando a mí con otra mujer. Estaba engañando a su propia empresa. Estaba desviando fondos. Estaba construyendo un castillo de naipes sobre un pantano de mentiras. Me recosté en la silla de cuero del despacho. La habitación estaba en silencio, pero ahora ese silencio no me oprimía. Ahora el silencio era mi aliado. Podría haber gritado. Podría haber esperado a que llegara a casa para tirarle la factura a la cara y exigirle una explicación. Podría haber hecho lo que haría una mujer herida por el desamor. Pero yo ya no era solo una mujer herida. En ese momento recordé quién era. Recordé la sangre que corría por mis venas. La sangre de los Valdés. Nosotros no montamos espectáculos. Nosotros no gritamos. Nosotros actuamos. Cerré la sesión del banco. Borré el historial del navegador. Doblé la factura con cuidado y la volví a meter en el bolsillo de su americana exactamente como estaba. Luego cogí mi teléfono. Marqué el número de la finca en Extremadura. Solo dio 2 tonos antes de que descolgaran. Dígame, dijo la voz grave y profunda de mi padre al otro lado de la línea. Respiré hondo. No hubo lágrimas en mi voz. Solo hubo determinación. Papá, dije con calma. Tenías razón. En todo. Hubo una pausa breve al otro lado. Mi padre no necesitaba que le explicara los detalles. Él entendía los silencios mejor que nadie. ¿Qué necesitas, Elena?, preguntó él. Que bajes a Madrid, respondí. Y necesito que traigas a los abogados del Grupo Valdés.
Álvaro ha cometido un error. Y vamos a dejar que se ahogue en él. Esa noche cuando Álvaro llegó a casa me encontró leyendo un libro en el sofá. Me dio un beso distraído en la frente y se fue a la ducha silbando. Yo le sonreí. Fue la primera vez que le mentí con una sonrisa. Y supe entonces que mi matrimonio había terminado, pero mi guerra acababa de empezar. La codicia es una niebla espesa. Una niebla que te impide ver el precipicio que tienes justo delante de los pies. Durante las últimas semanas de nuestro matrimonio Álvaro caminaba perdido en esa niebla. Estaba tan obsesionado con su victoria inminente que no se dio cuenta de que el suelo bajo sus zapatos de suela italiana se estaba desmoronando. Tenía prisa. Mucha prisa. Quería cerrar el capítulo de nuestra vida juntos como quien cierra un mal negocio para abrir otro más rentable. Me traía papeles a casa casi a diario. Documentos llenos de términos legales complejos sobre liquidación de gananciales y separación de activos. Él pensaba que yo no entendía lo que leía. Pensaba que mis ojos solo servían para medir la levadura de un bizcocho y no para detectar las trampas en un contrato. Yo dejaba que él creyera eso. Era parte de mi estrategia. La estrategia del silencio. Mientras él pasaba las noches hablando por teléfono con su abogado y probablemente con Carla planeando su futuro brillante, yo hablaba con mi padre. Nuestras conversaciones eran breves y precisas. Don Arturo no dormía. Y los abogados del grupo Valdés tampoco. Estábamos revisando cada papel que Álvaro había firmado 5 años atrás. Especialmente aquel documento de garantía hipotecaria que mi padre había avalado discretamente para la compra de nuestro piso. Álvaro lo había firmado sin leer la letra pequeña. Estaba demasiado ocupado celebrando su supuesta independencia financiera como para darse cuenta de que en realidad se estaba atando una soga al cuello. La noche antes de la cita en la notaría Álvaro llegó a casa con una botella de vino caro. Estaba eufórico. Su alegría era casi ofensiva. Se sentó frente a mí en el sofá y desplegó el acuerdo final de divorcio sobre la mesa baja. Mira, Elena, dijo con un tono de falsa generosidad que me revolvió el estómago. He sido benévolo. He hablado con mi abogado y hemos decidido que puedes quedarte con todo el equipo de cocina. Los hornos industriales. Las batidoras. Todo. Sé que esas cosas son importantes para tu pequeño pasatiempo. Mi pasatiempo. Así llamaba él a mi vocación. Así llamaba él al trabajo que me daba dignidad. También puedes quedarte con el coche viejo, continuó él sirviéndose una copa. El utilitario que usas para hacer la compra. Yo me quedaré con el deportivo y con el piso, por supuesto. Al fin y al cabo yo he pagado la hipoteca todos estos años. Y con el régimen de separación de bienes la ley está de mi lado. No había pagado la hipoteca. Había pagado los intereses de un préstamo que mi padre garantizaba. Pero yo no le corregí. No todavía. Gracias, Álvaro, dije en voz baja. Es muy considerado de tu parte. Él sonrió satisfecho. Se sentía un rey repartiendo migajas a los pobres. Se sentía grande al verme aceptar sus obras sin protestar. No entendía que yo no estaba aceptando una derrota. Estaba aceptando que él revelara su verdadera naturaleza. Una naturaleza mezquina y pequeña. Firma aquí, dijo señalando la línea de puntos al final de la hoja. Y mañana seremos libres. Cogí el bolígrafo. Mi mano no tembló. Ni un poco. Sentí el peso frío del metal entre mis dedos. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Por un segundo vi una sombra de duda en su rostro. Quizás le extrañó mi calma. Quizás le inquietó que no hubiera lágrimas ni gritos. Pero su arrogancia pudo más que su instinto. Dibujé mi nombre sobre el papel. Elena Valdés. Al firmar sentí que estaba cerrando la tapa de un libro muy largo y muy triste. Álvaro brindó solo.
Bebió su vino celebrando que me dejaba en la calle con nada más que unos hornos usados y un coche viejo. Pobre iluso. No sabía que yo no necesitaba su dinero. No sabía que la mujer que acababa de firmar ese papel era la única heredera de una fortuna que él ni siquiera podía imaginar. Y sobre todo no sabía que al día siguiente en la notaría la verdadera dueña del tablero iba a hacer su primer y último movimiento. La sala de la notaría se quedó tan quieta que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. La risa de Álvaro se había apagado. Ahora solo quedaba su cara de confusión. Una confusión que pronto se convertiría en miedo. Mi padre caminó despacio hacia la mesa de caoba. No pidió permiso. No lo necesitaba. Cuando un hombre como don Arturo Valdés entra en una habitación el permiso se asume. Se detuvo frente al notario y luego giró la cabeza para mirar a Álvaro. No había ira en sus ojos. Había algo peor. Había decepción. La decepción de quien mira una cosecha perdida por culpa de una plaga. Se equivoca en dos cosas, joven, dijo mi padre. Su voz era grave. Resonaba en el pecho de todos los presentes. Primero, dijo mi padre levantando un dedo nudoso. No soy granjero. Soy propietario de tierras. Hay una diferencia. Mis vacas pastan en fincas que su coche deportivo tardaría 1 hora en cruzar de punta a punta. Álvaro abrió la boca para replicar. Iba a decir alguna insolencia. Lo vi en sus ojos. Pero mi padre no le dio tiempo. Sacó una carpeta de cuero desgastado del interior de su chaqueta y la dejó caer sobre la mesa. El sonido fue seco. Pesado. Como el mazo de un juez dictando sentencia. Y segundo, continuó mi padre apoyando las dos manos sobre la mesa e inclinándose hacia Álvaro. Usted cree que ha ganado un piso en el barrio de Salamanca y una cartera de inversiones. Pero la realidad, muchacho, es que usted no ha ganado nada. ¿De qué está hablando este viejo?, preguntó Álvaro girándose hacia su abogado buscando apoyo. Garrido, dile que se calle. Ya hemos firmado. Pero el abogado Garrido no dijo nada. El señor Garrido estaba pálido. Había leído el nombre en la carpeta que mi padre había tirado sobre la mesa. Grupo Valdés. El abogado sabía muy bien qué significaba ese nombre en el mundo de los negocios en España. Significaba poder. Significaba minería. Construcción. Y sobre todo significaba que no debías meterte con ellos. Señor Serrano, susurró el abogado tirando de la manga de Álvaro. Cállese. Por favor, cállese. Es don Arturo Valdés. Álvaro se soltó con brusquedad. Me da igual quién sea, gritó Álvaro perdiendo la compostura. El piso es mío. Yo pagué la hipoteca. Los papeles lo dicen. Usted pagó las cuotas de un préstamo, corregía mi padre con una calma glacial. Un préstamo privado. Avalado por una entidad llamada Fundación Valdés. ¿Alguna vez leyó la letra pequeña de su hipoteca, joven, o estaba demasiado ocupado eligiendo el color de sus corbatas? Álvaro se quedó paralizado. Esa hipoteca, explicó mi padre señalando el documento, tiene una cláusula muy específica. La cláusula de buena fe. El capital prestado es propiedad de la fundación. Y en caso de que el beneficiario cometa actos de deslealtad financiera o fraude, la totalidad de la deuda vence de inmediato. Álvaro soltó una risa nerviosa. ¿Histérica? Fraude, yo soy un ejecutivo impecable. Mi padre abrió la carpeta. Dentro no había papeles de tierras. Había copias de transferencias bancarias. Extractos de tarjetas. Y la factura de un brazalete de 15.000 euros enviado a un apartamento en la calle de la Princesa. Hemos auditado sus cuentas, Álvaro, dijo mi padre. Y lamentablemente también hemos auditado las cuentas de su empresa. Parece que usted ha estado financiando su estilo de vida y a su amante con dinero que no era suyo. Eso es fraude.
Y eso activa la cláusula. Mi padre se enderezó y se ajustó la boina. Así que no. Usted no es dueño de ese piso en la calle Serrano. La propiedad ha revertido a mi fundación esta misma mañana. Álvaro retrocedió un paso. Chocó contra su silla. Lo que usted tiene, joven, dijo mi padre con voz implacable, es una deuda. Usted me debe 1,5 millones de euros. Y dado que ha firmado la separación de bienes, esa deuda es solo suya. Me acerqué a mi padre y le tomé del brazo. Sentí el temblor de Álvaro desde donde estaba. No era el temblor de la furia. Era el temblor de un hombre que ve cómo el suelo se abre bajo sus pies y se da cuenta demasiado tarde de que él mismo cavó el agujero. Elena, balbuceó Álvaro mirándome por primera vez con terror genuino. Dile que es mentira. Dile que esto es una locura. Lo miré. Ya no veía al hombre guapo y exitoso. Veía a un niño asustado que había jugado con fuego y se había quemado la casa entera. No es una locura, Álvaro, dije suavemente. Es la cosecha. Y ahora te toca recoger lo que has sembrado. La puerta del despacho se abrió de nuevo. No fue un golpe violento. Fue un movimiento seco y profesional. 2 hombres entraron en la sala. No llevaban uniforme. Llevaban trajes oscuros y placas de identificación colgadas al cinto. Eran agentes de la UDEF. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. El aire en la habitación cambió. Se volvió denso. Pesado. Álvaro retrocedió un paso hasta chocar contra la mesa de caoba. Su rostro perdió todo el color. Parecía una figura de cera a punto de derretirse bajo el calor de los focos. Miró a los agentes. Luego miró a su abogado. Pero el abogado Garrido ya no estaba a su lado. El señor Garrido había dado 2 pasos atrás, alejándose de Álvaro como si mi marido tuviera una enfermedad contagiosa. En el mundo de los negocios la lealtad dura exactamente lo mismo que el éxito. Y el éxito de Álvaro se había evaporado en segundos. Señor Álvaro Serrano, dijo uno de los agentes con voz monótona. Queda usted detenido por un presunto delito de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. Las palabras flotaron en el aire. Apropiación indebida. Falsedad. Administración desleal. Álvaro negó con la cabeza. Sus manos temblaban tanto que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caerse. No, balbuceó. Esto es un error. Soy el director comercial. Tengo autoridad para mover fondos. Tiene autoridad para gestionar, respondió el agente sacando las esposas. No para desviar 300.000 euros a una cuenta privada en las Islas Caimán ni para pagar gastos personales con la tarjeta corporativa. Tenemos todas las pruebas. Facilitadas por la auditoría externa del Grupo Valdés. Álvaro se giró hacia mí. Sus ojos estaban muy abiertos. Llenos de pánico. Llenos de lágrimas de niño asustado. Se olvidó de su orgullo. Se olvidó de su amante. Se olvidó de todo. Elena dijo con voz rota. Por favor. Haz algo. Eres mi esposa. Dile a tu padre que pare esto. Podemos arreglarlo. Te lo devolveré todo. Lo juro. Me quedé quieta. Sentí una punzada de dolor en el pecho. No por amor, sino por la tragedia de ver a un ser humano degradarse de esa manera. No puedo hacer nada, Álvaro, dije suavemente. Yo no te obligué a robar. Yo no te obligué a mentir. Tú tomaste esas decisiones cada vez que pasabas tu tarjeta por un lector. Cada vez que firmabas una transferencia. Él me miró como si viera un fantasma. Me miró como si no reconociera a la mujer que había dormido a su lado durante 5 años. ¿Quién eres?, susurró él con desesperación. Tú no eres la Elena que yo conozco.
Me acerqué un paso a él. Lo miré a los ojos por última vez. Soy la misma mujer, Álvaro. Soy la misma mujer que te preparaba el café cada mañana. La misma que remendaba tus camisas. La misma que te esperaba despierta. Solo que tú nunca me miraste. Nunca me viste de verdad. Tú solo veías un espejo donde admirarte a ti mismo. Y ahora que el espejo se ha roto no sabes qué hacer. El agente le tomó del brazo. Álvaro no opuso resistencia. Estaba derrotado. Hundido. Lo vi caminar hacia la puerta arrastrando los pies. Aquellos zapatos italianos que tanto cuidaba ahora parecían pesados como bloques de cemento. Cuando cruzó el umbral ni siquiera miró atrás. La puerta se cerró con un clic suave. Y con ese sonido se cerró también la etapa más dolorosa de mi vida. La sala quedó en silencio. Un silencio limpio. Estimados oyentes, el momento en que esa puerta se cerró marcó el final de las mentiras y el comienzo de una nueva realidad para Elena. Si ustedes también creen que la verdad, aunque tarde, siempre termina saliendo a la luz y poniendo a cada uno en su lugar, les pido un pequeño favor. Escriban la palabra verdad en los comentarios de abajo. Saber que están ahí escuchando y compartiendo este viaje conmigo me da la fuerza necesaria para contarles el final de esta historia. Un final donde no hay ruido sino paz. Gracias por estar ahí. Las malas noticias viajan rápido en Madrid. Dicen que el dinero es cobarde y en el caso de Álvaro el dinero huyó antes incluso que su reputación. Apenas unas horas después de que se cerraran las puertas del coche patrulla, el teléfono de Álvaro dejó de sonar. Sus supuestos amigos, esos que bebían su vino y reían sus gracias en las cenas de gala, desaparecieron como el humo. Pero la deserción más rápida y previsible fue la de Carla. Me enteré por el abogado Garrido. El señor Garrido me llamó esa misma tarde. Su voz ya no tenía la arrogancia de la mañana. Sonaba cansada. Me informó de que renunciaba a la defensa de Álvaro alegando un conflicto de intereses. También me contó algo más. Me contó que la policía había ido al apartamento de la calle de la Princesa para interrogar a Carla. No encontraron a nadie. El portero les dijo que había visto a una mujer rubia salir con 3 maletas grandes a toda prisa. Se subió a un taxi rumbo al aeropuerto. Carla no se quedó a luchar por el hombre que amaba. Carla huyó en cuanto supo que las tarjetas de crédito habían sido bloqueadas. Ella no amaba a Álvaro. Amaba el estilo de vida que Álvaro le compraba. Sin dinero la magia se rompió. Me sentí extrañamente aliviada. No por Álvaro, sino porque la verdad había quedado desnuda. Sin adornos. Fui al piso de la calle Serrano por última vez. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de la notaría. Este era un silencio hueco. Caminé por el pasillo observando los muebles de diseño italiano. El sofá de piel blanca que nadie podía tocar. La mesa de cristal que siempre tenía que estar inmaculada. Todo aquello se quedaría allí. No cogí las joyas que Álvaro me había regalado para exhibirme en eventos. No cogí los vestidos de seda que él elegía para mí. Esas cosas no eran mías. Eran parte del disfraz que él me había obligado a llevar. Eran el uniforme de un papel que yo ya no iba a interpretar. Fui al dormitorio y saqué mi vieja maleta de piel. La misma maleta con la que había llegado a Madrid 5 años atrás. Metí mi ropa cómoda. Mis libros. Mis cuadernos de recetas. Metí las fotos de mi madre. Metí mi dignidad. Cuando terminé cerré la maleta. El sonido de la cremallera fue definitivo. Antes de salir me detuve frente a la consola de la entrada. Me miré la mano izquierda. Allí estaba la alianza de plata. Esa banda sencilla que Álvaro me había puesto en el dedo prometiéndome amor eterno bajo la lluvia. Me la quité. Mi dedo se sentía ligero.
Había una marca blanca en la piel. Una pequeña cicatriz pálida donde el sol no había tocado en 5 años. Con el tiempo esa marca desaparecería. La piel se curaría. Dejé el anillo sobre la mesa de mármol frío. Al lado dejé el juego de llaves del piso. No escribí ninguna nota. No hacía falta. No había nada más que decir. Las palabras sobran cuando los hechos gritan tan fuerte. Abrí la puerta y salí. No miré atrás. Dicen que si miras atrás corres el riesgo de convertirte en estatua de sal y yo quería seguir viva. Bajé en el ascensor y crucé el portal. El portero me saludó con un gesto de cabeza algo confundido al verme con una maleta tan pequeña, pero yo le sonreí. Salí a la calle Serrano. Era media tarde y el sol de Madrid brillaba con fuerza. El ruido del tráfico llenaba el aire. Los coches pasaban rápido. La gente caminaba con prisa mirando sus teléfonos. Pero por primera vez en 5 años el aire no me pareció pesado. Respiré hondo. El aire olía a gasolina y a asfalto caliente, pero a mí me pareció el perfume más dulce del mundo. Olía a libertad. Olía a una vida que volvía a ser mía. Empecé a caminar calle abajo arrastrando mi maleta vieja. No me sentía una mujer divorciada. No me sentía una víctima. Me sentía como alguien que acaba de despertar de un sueño muy largo y muy extraño y descubre con alegría que todavía es de día. El camino de vuelta a casa fue largo y silencioso. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio reparador. Cada kilómetro que nos alejábamos de Madrid sentía que me quitaba un peso de encima. El paisaje cambió poco a poco. El gris del asfalto y el brillo agresivo de los rascacielos dieron paso al verde oliva de las encinas y al marrón rojizo de la tierra de Extremadura. Llegamos a la finca La Dehesa al atardecer. La casa grande de piedra nos recibió con los brazos abiertos. No había porteros con uniforme ni ascensores de cristal. Aquí solo había muros anchos que habían resistido tormentas durante 2 siglos. Había perros ladrando de alegría y el olor inconfundible a leña quemada y a campo mojado. Por primera vez en 5 años sentí que llegaba a un lugar donde no tenía que fingir. Donde no tenía que encoger el estómago ni medir mis palabras. Esa noche dormí como no lo había hecho en mucho tiempo. Sin pastillas. Sin preocupaciones. Solo con el sonido de los grillos entrando por la ventana abierta. A la mañana siguiente mi padre me despertó temprano. Vamos a dar una vuelta, Elena dijo mientras se ponía su vieja chaqueta de campo. Los caballos nos esperan. Ensillamos nosotros mismos. No llamamos a los mozos. Mi padre siempre decía que uno no debe olvidar cómo ajustarse su propia silla. Yo monté a Lluvia, mi yegua torda de toda la vida. Al acariciar su cuello caliente y sentir su respiración tranquila recordé a la chica que yo era antes de conocer a Álvaro. Esa chica no había muerto. Solo había estado dormida. Salimos al paso. Cabalgamos despacio entre los alcornoques centenarios. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas creando dibujos de luz y sombra en el suelo cubierto de hierba. El aire era fresco y limpio. Llenaba los pulmones y aclaraba la mente. Nos detuvimos en lo alto de una loma desde donde se dominaba gran parte del valle. Abajo el ganado pastaba tranquilo ajeno a las prisas del mundo. Mi padre detuvo su caballo y miró el horizonte. Se quitó la boina y se pasó la mano por el pelo blanco. Me miró con esos ojos oscuros y profundos que habían visto tantas cosas a lo largo de los años. Elena preguntó con voz suave. ¿Me guardas rencor? ¿Rencor por qué, papá? Por no haber intervenido antes. Por haber dejado que ese hombre te hiciera daño durante tanto tiempo. Podría haberlo aplastado el primer día que vi cómo te miraba. Acaricié las crines de Lluvia. Pensé en mi respuesta. Pensé en los 5 años perdidos. En las humillaciones.
en la soledad. Pero luego pensé en la mujer que era hoy. Una mujer fuerte. Una mujer que conocía la verdad. No, papá, dije con sinceridad. No te guardo rencor. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Si tú me hubieras dicho quién era él, yo te habría defendido. Habría pensado que eras un padre celoso y controlador. Tenía que caer yo misma para aprender a levantarme. Mi padre asintió lentamente. Una media sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Eres sabia, hija. Más sabia que yo a tu edad. Se quedó callado un momento mirando cómo un halcón trazaba círculos en el cielo azul. ¿Sabes, Elena?, continuó él. La gente tiene una idea equivocada sobre la riqueza. Creen que el dinero corrompe. Creen que el dinero cambia a las personas. Pero eso es mentira. El dinero no tiene ese poder. Entonces, ¿qué hace?, pregunté. El dinero es solo una lupa, respondió mi padre con firmeza. Una lupa gigante. Si un hombre es mezquino y codicioso y le das dinero, el dinero solo hará que su mezquindad sea más grande y más visible. Eso le pasó a Álvaro. El dinero no lo hizo malo. El dinero solo nos permitió ver la oscuridad que ya llevaba dentro, amplificada 1000 veces. Hizo una pausa y me miró fijamente. Pero si una persona es buena, Elena. Si una persona tiene el corazón en su sitio y le das dinero, entonces esa lupa amplifica su bondad. Le da la capacidad de hacer el bien a una escala que otros no pueden. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Entendí lo que me estaba diciendo. Entendí que mi herencia no era un castigo. No era algo sucio que tuviera que esconder como había hecho con Álvaro. Era una herramienta. Álvaro usó la lupa para quemar a los que tenía cerca, dije reflexiva. Yo quiero usarla para dar calor. Mi padre se colocó la boina de nuevo. Y lo harás, hija. Lo harás. Porque tú tienes algo que él nunca tendrá. Tú tienes raíces. Y un árbol con raíces fuertes puede crecer hasta el cielo sin miedo a caerse. Dio media vuelta con su caballo y empezó a bajar la loma. Vamos a casa, dijo. El desayuno se enfría y tenemos mucho trabajo por delante. Hay un proyecto de panaderías que necesita una directora general. Lo seguí al trote sintiendo el viento en la cara. Ya no me sentía una mujer divorciada ni una víctima de fraude. Me sentía Elena Valdés. Hija de la tierra. Y por primera vez en mi vida estaba lista para ser dueña de mi propio destino. Han pasado ya 12 meses desde aquella mañana en la notaría. 12 meses desde que el sonido de una risa arrogante se convirtió en el sonido de unas esposas metálicas cerrándose. Hoy mi vida es muy diferente. Ya no soy la mujer invisible que se escondía en la cocina para no molestar. Ahora dirijo la Fundación Valdés desde un despacho con vistas al campo donde crecí. Hemos abierto 5 panaderías artesanales en toda la región. Damos trabajo a mujeres que como yo tuvieron que empezar de cero. Mujeres que necesitaban recordar su propio valor. Cuando las veo amasar el pan con fuerza y sonreír, veo en ellas el reflejo de mi propia curación. Mis manos vuelven a oler a harina y a vainilla, pero ahora ese olor no es de servidumbre. Es de orgullo. A veces en las noches tranquilas, cuando el viento mueve las ramas de los árboles, pienso en Álvaro. Me han dicho que cumple su condena en una prisión al norte de Madrid. No siento alegría por su encierro. Sinceramente no siento nada más que una profunda compasión. Álvaro perdió su libertad mucho antes de entrar en esa celda. Perdió el día que decidió valorar a las personas por la etiqueta de su ropa y no por la calidad de su alma. Su gran error fue creer que el brillo del oro es lo único que ilumina. Olvidó que las estrellas más brillantes solo se ven en la oscuridad del campo y que a veces las personas más valiosas son las que hacen menos ruido. Él juzgó el libro por su portada desgastada y se perdió la mejor historia de su vida. Durante mucho tiempo me culpé a mí misma por lo que pasó.
Pensaba que si me hubiera arreglado más o si hubiera sido más divertida, él no se habría ido con otra. Pero ahora entiendo la verdad. La traición de un hombre como él no tiene nada que ver con la valía de la mujer que tiene al lado. Tiene que ver con su propia inseguridad. Álvaro necesitaba sentirse un gigante y a mi lado con mi silencio y mi independencia se sentía pequeño. Buscó fuera lo que le faltaba dentro. Buscó aplausos porque no soportaba su propio silencio. No fue mi culpa. Nunca lo fue. Mucha gente me pregunta por qué no lo destruí más. ¿Por qué no utilicé todo el poder de mi familia y de mis abogados para aplastarlo por completo en la prensa o dejarlo sin un solo céntimo para la cantina de la prisión? Podría haberlo hecho. Tenía los medios. Tenía la rabia. Pero elegí el camino más difícil y a la vez el más gratificante. Elegí la dignidad. La verdadera victoria de una mujer no es ver a su enemigo sufrir y retorcerse. La verdadera victoria es ser capaz de recoger los pedazos de tu vida, unirlos con oro y seguir adelante con la cabeza alta sin mirar atrás. Mi venganza ha sido ser feliz. Mi venganza ha sido volver a ser yo misma sin amargura. Ahora estoy de pie en el balcón de piedra de la finca. El sol se está poniendo sobre los encinares tiñendo el cielo de naranja y violeta. El aire es fresco y limpio. Respiro hondo. Ya no hay nudos en mi garganta. Ya no hay miedo al que dirán. Solo hay paz. Una paz inmensa y sólida como la tierra que piso. He aprendido que la vida es demasiado corta para gastarla en odiar. El odio es un veneno que uno se bebe esperando que muera el otro. Y yo he decidido dejar de beber veneno. He decidido beber la vida a sorbos grandes y tranquilos. Como decía un antiguo filósofo, la mejor venganza es no parecerse a quien te causó el daño. Yo elegí no ser cruel. Elegí no ser arrogante. Elegí ser Elena. Y eso, mis queridos amigos, es suficiente. Antes de despedirme quiero hacerles una pregunta desde el corazón. ¿Ustedes creen que es posible perdonar del todo o hay heridas que siempre dejan una pequeña cicatriz para recordarnos quiénes fuimos? Espero leer sus respuestas en los comentarios. Ha sido un honor compartir mi historia con ustedes. Gracias por escuchar. Aquí concluye la historia de Elena y su lección de dignidad. ¿Qué piensan ustedes de la decisión que tomó al final? Si hubieran estado en sus zapatos, ¿habrían actuado igual o habrían buscado un castigo mayor para Álvaro? Les invito a compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Leo personalmente cada una de sus palabras, pues sus reflexiones son el alma de este canal. Si esta historia les ha acompañado y les ha hecho sentir algo, les agradecería que dejaran un me gusta y que compartieran el vídeo con alguien a quien aprecien y que sepan que valorará este mensaje. No olviden suscribirse para que nos volvamos a encontrar en el próximo relato. Nos vemos muy pronto en la siguiente historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista sea alguien que ustedes conocen bien. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real, obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.